A medianoche, el mundo entero parece compartir un mismo latido. En Tokio y en Nueva York, en Roma y en Buenos Aires, millones de personas cuentan los segundos con una mezcla de ansiedad y ternura. En ese breve compás entre la última campanada y la primera del año, algo se detiene. Es el instante suspendido, un silencio colectivo en el que todos, aunque no se conozcan, parecen recordar que pertenecen al mismo tiempo. El Año Nuevo no es solo una celebración, sino una invocación. Cada pueblo y cada religión lo han sentido como un umbral, el borde que separa lo que fue de lo que podría ser. Por eso se apagan las luces, se prenden las hogueras y se brindan promesas. Lo que en realidad se festeja no es el futuro, sino la posibilidad de volver a empezar. Esa necesidad de renovación acompaña al ser humano desde que levantó los ojos al cielo. Los antropólogos señalan que los primeros ritos del Año Nuevo surgieron cuando los hombres comprendieron la regularidad de los ciclos naturales, el día y la noche, la luna creciente y menguante, la estación de las lluvias y la de la cosecha. Allí nació el tiempo y con él el miedo a perderlo. Filósofos antiguos como Heráclito ya intuyeron que todo fluye y nada permanece, que el fuego del mundo se renueva a cada instante. Y más tarde los estoicos y los cristianos lo llamarían esperanza, porque el Año Nuevo en el fondo es eso, la esperanza encarnada en un reloj. El tiempo fue el primer enigma del ser humano. Antes de las religiones, antes de la escritura, ya existía el asombro ante su paso. En las cavernas del Paleolítico se han encontrado huesos tallados con series de muescas, datados en más de 20.000 años, que parecen registrar las fases lunares. Eran calendarios rudimentarios, intentos de anclar lo inasible. En Egipto, la observación del cielo alcanzó una precisión admirable. Los sacerdotes de Heliópolis miraban cada amanecer esperando una señal, la aparición de la estrella Sirio, Sotis. Cuando su brillo emergía sobre el horizonte, anunciaba el desbordamiento del Nilo, la mayor bendición del país. Aquella coincidencia perfecta entre el cielo y la tierra dio origen al calendario solar egipcio, dividido en 12 meses de 30 días, con 5 adicionales dedicados a los dioses. Era un calendario tan exacto que solo desafiaba un día cada 1460 años. En Mesopotamia los sumerios crearon los primeros sistemas de cómputo sexagesimal. De ellos heredamos los 60 segundos y los 60 minutos. Cada templo era también un observatorio astronómico. Las tablillas babilónicas conservadas en el Museo Británico registran eclipses y conjunciones planetarias con una exactitud que aún hoy asombra a los científicos. Para ellos, el tiempo no era un flujo lineal, sino un tejido sagrado gobernado por los dioses. En China, los sabios de la dinastía Xia, más de 2000 años antes de Cristo, dividieron el año según los movimientos del Sol, de la Luna y de los 5 elementos. El emperador, hijo del cielo, debía garantizar el equilibrio entre los ciclos naturales y el orden social. Si el calendario se desviaba, significaba que el mandato celestial había sido perdido. Medir el tiempo era literalmente mantener la armonía del universo. En Mesoamérica los mayas construyeron una relación todavía más íntima con el tiempo. Su cuenta larga, un sistema que abarcaba miles de años, no solo servía para medir los días, sino para entender la historia como una serie de eras cósmicas que nacen, mueren y renacen. El tiempo no se repetía, respiraba. Cada civilización, con sus métodos y mitos, llegó a la misma conclusión. Medir el tiempo era comprender el alma del mundo. El filósofo Mircea Eliade describió ese impulso como el retorno eterno al origen. El hombre, al crear calendarios, no buscaba solo ordenar el caos, sino domesticar su miedo. Saber cuándo llegaría la crecida del río o el regreso de la luna significaba sobrevivir, pero también significaba otra cosa, creer que lo infinito puede ser medido, que lo eterno puede hacerse humano. En ese deseo se esconde toda la historia del Año Nuevo. El primer Año Nuevo no tuvo fecha, sino aroma, el de la tierra húmeda tras las lluvias. Fue la agricultura, no la astronomía, la que enseñó al ser humano que todo vuelve. Las semillas que dormían bajo el suelo en invierno despertaban en primavera, y de esa observación nació la certeza de que el tiempo, como la vida, tiene estaciones.
En los valles fértiles del Nilo, del Tigris o del Éufrates, los agricultores celebraban banquetes al inicio de la cosecha. En Grecia, las fiestas de Deméter y Perséfone recordaban al mito de la hija que desciende al inframundo y regresa cada primavera, metáfora de la muerte y del renacimiento. En Roma, las Saturnales interrumpían la rutina con comidas, regalos y libertades. Saturno, dios de la Edad de Oro, simbolizaba el retorno fugaz al orden perdido. James Fraser, en La Rama Dorada, analizó decenas de rituales de Año Nuevo y halló en todos una misma estructura: destrucción del pasado, purificación y resurgimiento. En algunas tribus africanas se apagaban todos los fuegos del poblado para encender uno nuevo desde el templo central, como si el sol volviera a nacer. En la India védica se ofrecían sacrificios de grano y animales a los dioses, porque si ellos no renacían, tampoco lo haría el mundo. En el norte de Europa, los druidas celebraban Yule, la noche más larga del año, encendiendo troncos que ardían durante 12 días. Cada chispa representaba la fuerza del sol renacido. En China, el ciclo agrícola marcaba el ritmo de los vientos y las lluvias. Cada primavera era un nuevo pacto con la tierra. El año nuevo agrícola también tenía un sentido moral. Para que la tierra volviera a dar frutos, era necesario reconciliarse con los otros y con uno mismo. Se pedía perdón, se limpiaban las casas y se arrojaban al fuego los restos del año anterior. El tiempo era una sustancia viva que podía enfermarse si no se purificaba. Incluso en sociedades sin escritura, esa conciencia estaba presente. Los pueblos polinesios, los incas o los bantúes de África Oriental realizaban ritos de renovación colectiva: baños, danzas, hogueras o silencios. Detrás de cada gesto late la misma intuición: el año nuevo no es un cambio en el calendario, sino una cura del alma del mundo. Con el paso de los siglos, la ciencia sustituyó al mito, pero no al sentido. Seguimos repitiendo, sin saberlo, aquellos antiguos actos de purificación. Encendemos luces, limpiamos casas, nos abrazamos. Cada año nuevo, incluso en la ciudad más moderna, conserva algo de aldea agrícola que agradece al sol por volver a salir. En el corazón de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, nació una de las ideas más poderosas de la historia humana: que el mundo debía renovarse cada año para seguir existiendo. Aquel pensamiento se materializó en una fiesta llamada Akitu, celebrada en Babilonia durante los primeros días de la primavera. Era mucho más que un cambio de estación, era un renacimiento cósmico. El término Akitu designaba los templos construidos fuera de las murallas, en tierras consideradas puras. Allí se celebraba el rito de renovación en honor a Marduk, el dios supremo. Cada año, cuando la nueva luna de Nisannu, marzo-abril, aparecía en el cielo, las puertas del gran templo de Esagila se abrían para iniciar una ceremonia de 12 días que implicaba a sacerdotes, soldados, reyes y campesinos. Durante el Akitu se recitaba el Enuma Elis, el gran poema babilónico de la creación. Descifrado en el siglo XIX por George Smith, narra la lucha entre Marduk, dios de la luz, y Tiamat, diosa del caos marino. La victoria de Marduk simboliza la imposición del orden sobre la oscuridad, la creación del cosmos a partir del abismo. Él separó las aguas, fijó las estrellas y asignó a cada dios su lugar, dice el texto. Pero aquel relato no era solo un mito, era una advertencia. Si los hombres olvidaban repetir el gesto divino, el orden del mundo podía desmoronarse. Por eso, durante el Akitu, el universo era recreado. Las procesiones comenzaban al amanecer. La estatua de Marduk era trasladada desde su santuario en el centro de la ciudad hasta el templo exterior, acompañada por multitudes que cantaban himnos y tocaban tambores. Era un viaje simbólico. El dios abandonaba su morada para descender al mundo, enfrentarse nuevamente al caos y regresar victorioso. En el templo se desarrollaba el momento más dramático del rito. El rey, representante de la humanidad, se presentaba ante el sumo sacerdote, se despojaba de sus insignias, corona, anillo y espada, y se arrodillaba. El sacerdote lo abofeteaba con fuerza y le tiraba de las orejas mientras recitaba: «No has pecado contra los dioses ni contra tu pueblo». Si el monarca lloraba, las lágrimas eran signo de sinceridad y augurio de un año próspero. Si no lo hacía, el cielo temblaba de incertidumbre.
Ese gesto, descrito por el historiador Beroso y analizado siglos después por Jan Botero y Samuel Noah Kramer, tenía una fuerza simbólica inmensa. El rey, máxima representación del orden humano, debía ser humillado para que el mundo renaciera. Sin lágrimas no había redención. En ella se condensaba el sentido profundo del Akitu. El poder debía purificarse cada año para conservar su legitimidad. Tras el rito, el monarca recuperaba sus insignias y renovaba su promesa de justicia. El destino del año siguiente se leía en tablillas sagradas y la ciudad celebraba con banquetes y danzas. Durante 12 días, Babilonia dejaba de ser un reino humano para convertirse en el reflejo del cosmos recién creado. Los textos cuneiformes hallados en el templo de Esagila describen cada jornada: purificación de templos, recitación del Enuma Elis, procesiones, expiaciones y restitución del poder real. El último día, Marduk regresaba a su santuario, garantizando el equilibrio del universo. Para los babilonios, el Akitu no era superstición, sino una teología del tiempo. El cosmos podía enfermar si el rito no se cumplía. El caos, Tiamat, acechaba siempre. El filósofo Paul Ricoeur escribió siglos después que toda sociedad necesita un relato de origen que pueda repetirse. El Akitu era precisamente eso, la historia de la creación pronunciada una vez más para impedir que el mundo se disolviera. Incluso la arquitectura de Babilonia participaba en ese ciclo. La gran figurat Etemenanki, la mítica Torre de Babel, representaba el eje del mundo, la escalera que unía el cielo y la tierra. Durante el Akitu, las procesiones ascendían y descendían por sus terrazas, repitiendo el movimiento del universo en expansión. La ciudad entera se convertía en una imagen viviente del orden cósmico. Pero el Akitu no solo restauraba el cosmos, restauraba también la sociedad. Durante esos días los prisioneros eran liberados, las deudas perdonadas y los conflictos suspendidos. El tiempo se reiniciaba moralmente. Como escribió Botero, el Akitu no era solo una fiesta religiosa, sino una refundación anual del mundo y del hombre. Su eco se extendió por toda la historia. Los egipcios celebraron festividades similares durante la crecida del Nilo. Los hebreos estructuraron su calendario agrícola sobre el principio de purificación anual. Los griegos repitieron la victoria de la vida sobre la muerte en las Antesterias de Dionisio. Siglos después, el cristianismo heredaría esa misma esencia al vincular el Año Nuevo con la penitencia y el renacimiento espiritual. Cuando los arqueólogos redescubrieron el Akitu en el siglo XIX, comprendieron que no era una simple fiesta local, sino el origen de todos los años nuevos posteriores. La idea de que el tiempo necesitaba ser limpiado, perdonado y reiniciado nació allí, entre las arcillas de Mesopotamia. En cierto modo, el Akitu inventó también la nostalgia moderna, ese impulso de despedirse del año viejo para merecer el nuevo. Hoy, cuando el reloj se acerca a medianoche y el mundo entero contiene la respiración, repetimos sin saberlo un gesto de hace 4 milenios, el de una civilización que temía que si el rito no se cumplía, el cosmos se detendría. Las lágrimas del rey babilónico y el brindis de quien alza una copa de champán son en esencia el mismo acto. Ambos confiesan lo mismo, que el tiempo, para seguir, necesita ser perdonado. Y mientras las luces del siglo XXI se encienden al paso del calendario digital, en lo más hondo de nuestra memoria cultural sigue resonando aquel eco en los templos de Esagila. El Dios que desciende, el orden que se restablece y el mundo que despierta una vez más. El tiempo no siempre comenzó en enero. En la Roma más antigua, el año nacía con la primavera, cuando los campos se abrían al arado y las legiones se preparaban para la guerra. Marzo, el mes de Marte, dios de la agricultura y la batalla, marcaba el inicio del ciclo vital y militar. Era el momento en que la vida regresaba y los hombres, tras el invierno, retomaban sus labores. El calendario primitivo de Rómulo, el fundador mítico de Roma, tenía solo 10 meses, de marzo a diciembre, y dejaba un vacío invernal sin nombre ni cómputo. Aquellos meses oscuros en los que la tierra dormía pertenecían al silencio de los dioses. Pero Roma no soportaba el desorden, ni siquiera el del tiempo. Su segundo rey, Numa Pompilio, hombre piadoso y reformador, quiso traer equilibrio donde antes había caos.
Observó los ciclos lunares y decidió que el año debía tener 12 meses como las lunas. Así añadió enero y febrero. Con ese gesto, el tiempo se cerró como un círculo perfecto. Enero fue consagrado a Jano, el dios de las puertas y los comienzos. Nadie en el panteón romano era tan enigmático. Tenía dos caras. Una miraba hacia el pasado y la otra hacia el futuro. Gobernaba todos los umbrales, los de las casas, las ciudades y los días, y por eso su imagen presidía las entradas. En él se concentraba la idea misma del tránsito, la frontera entre lo que termina y lo que empieza. Los romanos le ofrecían miel, dátiles y vino dulce para asegurar un año próspero, convencidos de que la primera acción del año determinaba lo que vendría. Ovidio lo expresó en sus fastos: Jano, guardián de los comienzos, abre con tu llave los caminos del año y que lo que sigue sea próspero. El tiempo para ellos no era un flujo abstracto, sino una sucesión de puertas que solo Jano podía abrir. La puerta de Jano en el foro romano tenía un significado político. Sus hojas de bronce permanecían abiertas en tiempos de guerra y se cerraban cuando Roma estaba en paz. Según Tito Livio, eso ocurrió solo 3 veces en toda la historia de la República. Era el símbolo visible de un imperio que vivía más en la conquista que en el descanso. El calendario de Numa buscaba armonizar los ciclos lunares con el solar, pero no era exacto. Tenía meses de 29 y 31 días y cada 2 años se añadía un mes intercalar, Mercedonius, para corregir el desfase. Aquella complejidad permitió que los políticos manipularan el tiempo según sus intereses. Los pontífices, sacerdotes encargados de regular los meses, podían añadir o suprimir días para alargar mandatos o retrasar elecciones. El tiempo literalmente estaba en manos del poder. En el siglo I a.C., la confusión era total. Las fiestas caían en estaciones equivocadas y las cosechas se celebraban antes de madurar. Entonces Julio César, decidido a ordenar no solo el Estado sino el universo, emprendió una reforma radical. Durante su estancia en Egipto había conocido al astrónomo Sosígenes de Alejandría, seguidor de las observaciones solares de los sacerdotes de Heliópolis. Sosígenes calculó que el año solar tenía 365 días y 6 horas, y a partir de sus estudios, César impuso el calendario juliano en el año 46 a.C. Por primera vez un calendario civil se basaba en la astronomía y no en la religión. El año tendría 365 días y un día adicional cada 4 años, el año bisiesto, para compensar el desfase. El mes de enero, dedicado a Jano, se fijó como el inicio oficial del año. El tiempo quedaba unificado bajo la autoridad de Roma. Aquella reforma no solo fue técnica, fue un acto de poder simbólico. Al apropiarse de la medida del tiempo, César se proclamaba señor del orden cósmico. Suetonio cuenta que el pueblo celebró la nueva medida con fiestas y sacrificios, convencidos de que el dictador había restaurado la armonía perdida. El calendario se convirtió en una herramienta política. Gobernar el tiempo era gobernar el mundo. Plutarco escribió: César no solo quiso ser dueño de los hombres, sino del sol y la luna. Y en efecto, su calendario sobrevivió al imperio, extendiéndose por Europa, África y Asia, adoptado incluso por los cristianos. Las costumbres romanas del Año Nuevo reflejaban esa mezcla de devoción y pragmatismo. El primer día del año, los ciudadanos intercambiaban regalos llamados estrenae, ramas de olivo, higos secos o monedas como augurio de prosperidad. Las palabras amables eran ofrendas tan valiosas como las materiales. Plinio el Viejo relató que los romanos evitaban las discusiones ese día, convencidos de que los primeros actos del año determinan el carácter de todo el ciclo. Esa creencia, heredada de los ritos agrícolas y los presagios etruscos, sobrevivió en la cultura popular durante siglos. Cuando hoy brindamos o deseamos suerte a medianoche, repetimos inconscientemente aquel principio romano: empezar bien es asegurar el futuro. El calendario juliano fue un éxito monumental, aunque no perfecto. Se desviaba un día cada 128 años respecto al ciclo solar. La corrección llegaría siglos después con la reforma gregoriana, pero la esencia del calendario de César, su orden racional, sus 12 meses y su comienzo en enero, perdura hasta hoy.
Jano, el dios de las dos caras, siguió vigilando el paso del tiempo incluso cuando Roma abandonó a sus dioses. Los cristianos lo reinterpretaron como símbolo del alma humana, un rostro vuelto hacia el pasado, la memoria y el arrepentimiento, y otro hacia el futuro, la esperanza y la promesa. De algún modo, el espíritu de Jano sigue presente cada vez que una campanada marca el cambio de año. Con la reforma juliana, Roma no solo reguló los días, domesticó la eternidad. El tiempo, que había pertenecido a los dioses, pasó a depender del cálculo humano, el primer paso hacia la era moderna. Y sin embargo, tras ese triunfo racional, late la misma nostalgia que movía a los sacerdotes babilonios o a los campesinos egipcios, el deseo de empezar de nuevo. Cuando el pueblo romano brindaba con miel y vino en el templo de Jano, no celebraba una fórmula matemática, sino una emoción. Sabían que aunque el calendario fuera perfecto, el corazón humano seguiría necesitando un día para llorar, otro para recordar y otro para creer que el mañana puede ser distinto. Quizá por eso, más de 2000 años después, seguimos viviendo bajo el calendario de Julio César, porque a pesar de la ciencia y los relojes, seguimos necesitando sentir que el tiempo puede perdonarnos. Cuando el cristianismo emergió en el mundo romano, trajo consigo una idea radical. El tiempo no era un ciclo sin fin, sino una historia con sentido. Frente a las religiones antiguas, donde todo moría y renacía en un eterno retorno, los cristianos afirmaron que el tiempo tenía un principio y un final. Nacía con la creación y avanzaba hacia la redención, y esa visión lo cambió todo. Para los primeros creyentes, el tiempo no era una rueda, sino un camino. La humanidad ya no estaba condenada a repetir las estaciones del universo, sino llamada a recorrer una historia con un propósito. En el Génesis, el mundo tiene un primer día, y en el Apocalipsis, un último. Entre ambos extremos, la vida humana se convierte en una peregrinación. San Agustín lo expresó con una lucidez que atraviesa los siglos. En sus Confesiones escribió: ¿qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo, no lo sé. Con esta frase, el obispo de Hipona reconocía que el tiempo no es solo una medida, sino una experiencia interior. Para Agustín, el pasado vive en la memoria, el futuro en la esperanza y el presente en la atención del alma. El tiempo no pertenece al mundo exterior, sino al corazón del hombre. Y esta revolución filosófica se reflejó también en las fiestas. Los cristianos heredaron un calendario lleno de ritos paganos, pero no intentaron destruirlo, lo transformaron. Donde los romanos celebraban al sol invicto, la Iglesia colocó la Navidad. Donde honraban a Jano, instituyó la fiesta de la circuncisión del Señor, el 1 de enero. Era una estrategia profunda, sustituir sin borrar. Como escribió Tertuliano, el diablo es el mono de Dios. Imita lo divino con sus fiestas, por eso había que santificarlas. En la nueva cosmovisión cristiana, el Año Nuevo adquirió un sentido moral. Ya no se trataba de renovar el cosmos, sino el alma. El paso de un año al otro invitaba al examen de conciencia, a la penitencia y al perdón. Los himnos del siglo IV hablaban del renacer del espíritu y de la necesidad de lavar las culpas del año viejo. El calendario, que en Roma había sido instrumento político, se convirtió en un mapa espiritual. Cada día, mes o estación recordaba un episodio de la historia sagrada. Las fiestas dejaron de girar en torno a las cosechas y pasaron a hacerlo en torno a los misterios de Cristo. El tiempo se volvió teológico. Los monjes fueron sus nuevos guardianes. En los monasterios de Europa los relojes de agua o arena marcaban las horas canónicas: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. La campana se convirtió en una nueva voz del tiempo. Cada toque recordaba que la vida era finita y que el trabajo debía ordenarse según la oración. Ora et labora, reza la regla de San Benito. El reloj nació en realidad del deseo de rezar a tiempo. La Edad Media fue en gran medida un intento de domesticar el tiempo bajo la mirada de Dios. Los cronistas numeraban los años Anno Domini, en el año del Señor, declarando que la historia pertenecía a Cristo. A partir de entonces, todo acontecimiento, una batalla, un nacimiento o una sequía, se fechaba desde su encarnación.
El reloj de la historia había sido reiniciado. Pero la Iglesia comprendió pronto que la naturaleza no podía borrarse del todo. En los pueblos, las antiguas costumbres persistían bajo nuevas formas. En el norte de Europa, las hogueras del solsticio se transformaron en fuegos de San Juan, las Saturnales romanas en la alegría de la Navidad, y las fiestas de los locos en carnavales disfrazados de penitencia. El pueblo, que necesitaba reír para sobrevivir, mezcló las lágrimas de la liturgia con el vino de la taberna. El historiador Jacques Le Goff lo resumió con precisión. La Edad Media cristianizó el tiempo, pero el campesino siguió viviendo según el ritmo de la tierra. En las aldeas, el año no comenzaba con la misa, sino con la cosecha o el deshielo. Así nació una dualidad que aún perdura: el tiempo oficial y el tiempo real, el de los candelarios y el de la vida. El 1 de enero, por ejemplo, tenía distintos significados según el lugar. En unas regiones se celebraba la circuncisión de Cristo, en otras las fiestas de María, Madre de Dios, y en otras simplemente el paso del año. En Inglaterra, hasta el siglo XVIII, el año legal comenzaba el 25 de marzo, día de la Anunciación, y el tiempo, incluso bajo la cruz, seguía siendo plural. Y sin embargo, el cristianismo introdujo algo decisivo: la dimensión ética del tiempo. En los calendarios paganos se celebraba porque los dioses lo habían ordenado; en el calendario cristiano se celebraba para agradecer. El tiempo dejó de ser una secuencia de estaciones y se convirtió en un relato de salvación. La liturgia del Año Nuevo invitaba a mirar atrás con humildad y adelante con propósito. Los sermones medievales de San Bernardo de Claraval exhortan a no comenzar el año con el ruido del vino, sino con el silencio del alma. Pero incluso él sabía que el pueblo en las calles seguía bailando. El paso del tiempo se representa también en el arte. En los manuscritos iluminados, los artistas dibujaban las labores de los meses: el campesino que siembra, el que siega o el que vendimia. Entre esas escenas aparecía a veces un anciano con reloj de arena, el año viejo, y frente a él un niño con antorcha, el año nuevo. Ambos eran recordatorios visuales de la condición humana, perecedera pero esperanzada. San Agustín veía en ese ciclo una lección teológica: el mundo envejece, pero el corazón del hombre puede rejuvenecer en la fe. La fiesta del Año Nuevo, incluso en su versión más austera, conservaba ese impulso vital, el deseo de que algo dentro de nosotros comience otra vez. En los monasterios se rezaban oraciones especiales para el cambio de año. En una de ellas, conservada en un códice de Cluny del siglo XI, se puede leer: Señor del tiempo y de la eternidad, concede a tus siervos un nuevo comienzo. Cada campanada era una súplica, cada silencio una confesión. Pero mientras la Iglesia buscaba santificar los minutos, la sociedad comenzaba a medirlos. En el siglo XIII, los relojes mecánicos aparecieron en las torres de las ciudades. Eran prodigios de ingeniería, pero también herramientas de control. El tiempo, que había sido oración, se convirtió en productividad. El espíritu medieval se debatía entre la salvación del alma y la puntualidad del mercado. El teólogo alemán Meister Eckhart reflexionó sobre esa tensión. El tiempo no es sino la sombra de la eternidad. Quien vive en el presente toca a Dios. Su misticismo recuperaba en el fondo la intuición más antigua del Año Nuevo, que el instante presente, ese parpadeo entre un año y otro, es lo más parecido a la eternidad que podemos experimentar. Con el Renacimiento y la Reforma, el tiempo volvió a fragmentarse. Los protestantes rechazaron el calendario litúrgico católico y el reloj se convirtió en emblema de la nueva fe: precisión, trabajo y disciplina. Max Weber lo explicaría siglos después: el tiempo es dinero, una frase que habría horrorizado a los monjes que rezaban maitines. Y sin embargo, pese a todas las reformas, la raíz cristiana del tiempo perduró. La idea de que cada año es una oportunidad de salvación y que cada amanecer repite en pequeño la resurrección. Hoy, cuando las campanas suenan a medianoche y millones de personas brindan sin pensarlo, el eco de San Agustín sigue resonando: Dios ha hecho el tiempo, el hombre los relojes. Quizá ahí radique la diferencia. Los relojes miden lo que se escapa, pero la fe, sea religiosa o laica, mide lo que permanece. Por eso, cuando el calendario cristiano instauró el tiempo de Dios, no anuló el del hombre, le dio un sentido.
Cada año nuevo, con o sin religión, repetimos esa herencia: mirar atrás para comprender, mirar adelante para esperar, porque incluso en el mundo más secular seguimos siendo hijos de aquella idea antigua, que el tiempo puede redimirnos. El tiempo, que había sido dominio de los dioses y refugio del alma, se convirtió en el instrumento más fino del poder humano. Desde que Julio César lo sometió al cálculo y la Iglesia lo santificó, el calendario quedó en medio de una pugna entre ciencia, religión y política. Durante siglos, Europa vivió bajo dos tiempos, el del cielo y el de la tierra. Tras la caída de Roma, cada reino marcó el inicio del año a su antojo: Navidad, Pascua, la Anunciación o incluso el 1 de marzo veneciano. Inglaterra mantuvo el 25 de marzo hasta el siglo XVIII. El tiempo era un mosaico. Mientras tanto, el calendario juliano se desviaba. 11 minutos al año bastaron para que en el siglo XVI el equinoccio retrocediera 10 días. Las fiestas ligadas al ciclo solar se descuadraban. Roma lo vio como un problema teológico y político. Si el sol ya no obedecía al calendario, había que corregir el calendario. Gregorio XIII encargó la reforma a sabios como Cristóbal Clavio o Luigi Lilio. En 1582, una pluma recortó 10 días. Del jueves 4 de octubre se pasó al viernes 15. Hubo protestas. El Papa nos roba 10 días de vida, decían. Pero el nuevo cómputo entró en vigor en los estados pontificios: España, Portugal y Polonia. Francia lo adoptó enseguida. Los países protestantes aguantaron. Inglaterra esperó a 1752, Suecia a 1753 y Rusia a 1918. Durante siglos convivieron calendarios distintos, una fractura simbólica entre cruz y razón. El gregoriano no solo arregló un desfase, alteró la relación del hombre con el tiempo. Por primera vez, un poder humano ajustaba el ritmo del cosmos. La Iglesia, que enseñaba que el tiempo pertenecía a Dios, lo afinó con números y observaciones. Nacía el tiempo moderno, secular, medible, exacto. Clavio lo celebró y advirtió: medimos el tiempo, pero no lo poseemos. La obsesión por la precisión se extendió. Relojes de péndulo, determinación de longitudes, horas iguales para ciudades distintas. El tiempo pasó de don a recurso. La campana del monasterio cedió a la sirena de la fábrica, del hora et labora a la disciplina industrial. Max Weber lo llamaría la jaula de hierro, el tiempo convertido en productividad. El calendario siguió siendo político. En 1793, la Revolución Francesa quiso empezar la historia de cero. Meses de 30 días con nombres de naturaleza: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, y semanas de 10 días y supresión de fiestas religiosas. Duró poco. En 1806 Napoleón lo abolió. Los relojes pueden cambiar, pero los corazones menos. En 1884, la Conferencia Internacional del Meridiano fijó Greenwich como punto cero y dividió el planeta en 24 usos. El mundo latió por primera vez al compás de una sola referencia. Quien marcaba la hora controlaba el comercio, la navegación y la comunicación. Ser moderno, diría Harmon Rosa, es vivir bajo la aceleración permanente. La paradoja es que cuanto más exacto es el tiempo, más sentimos que se nos escapa. El 31 de diciembre se volvió el refugio de lo humano frente a la máquina, un minuto compartido, una respiración común. E.P. Thompson lo resumió: el tiempo moderno no se mide, se impone. Tal vez por eso, al sonar las campanas, el mundo parece suspender la imposición y devolver el reloj al alma. El calendario del poder, forjado por reyes, papas y emperadores, acaba encontrando su sentido en los anónimos que celebran bajo las luces. Ningún cálculo reemplaza la emoción del tiempo vivido. El Año Nuevo recuerda que aunque el tiempo sea construcción humana, su significado sigue siendo sagrado. En plena Edad Media, el calendario cristiano llenó el año de santos y solemnidades, pero el pueblo necesitaba aire. Entre tanta misa y penitencia surgió una grieta para la risa: las fiestas del desorden, celebradas entre Navidad y la Epifanía. Durante unos días, Europa entera podía reírse de sí misma.
La Iglesia había cristianizado el tiempo, pero no los impulsos. Campesinos, monaguillos y clérigos necesitaban un respiro del miedo y la jerarquía. Así nacieron las fiestas de los locos o de los obispos niños, carnavales invernales donde todo se invertía. Los siervos se disfrazaban de reyes, los monaguillos parodiaban a los obispos, y los templos se llenaban de cantos burlescos y vino derramado. El historiador Jack Heer las llamó el inconsciente colectivo de la Edad Media, y no le faltaba razón. Por un instante el desorden del mundo se ponía patas arriba. Esa inversión tenía sentido, no era libertinaje, sino purificación simbólica. El filósofo Mikhail Bakhtin explicó que la risa medieval renueva lo que toca. Destruir el desorden era paradójicamente una forma de sostenerlo. En Reims, Sens o París, el obispo de los locos presidía misas paródicas, bendecía con una escoba y hacía sonar el laúd en lugar del órgano. El pueblo reía y el miedo se disolvía. La jerarquía intentó prohibirlo. Concilios y papas lo condenaron como sacrilegio, pero el pueblo resistió. Un monje de Cluny lo justificó con ironía. Si el demonio tiene su misa una vez al año, quizás Dios lo permite para descansar de tanto rezo. Algunos prelados toleraban el exceso por pura prudencia. Sabían que la catarsis salvaba la obediencia. «Dejad que el pueblo ría en invierno», escribió un obispo de Chartres, pues de esa risa vive la paz del verano. El eco romano era evidente. Las Saturnales, donde los esclavos eran servidos por sus amos, inspiraron esa versión cómica del poder. Bajo las máscaras medievales persistía la nostalgia de la Edad de Oro. En aldeas y ciudades, jóvenes cubiertos de hollín recorrían las calles pidiendo vino o comida, amenazando con bromas a quien se negaba. Era el germen de nuestras inocentadas. Crónicas del siglo XV narran escenas insólitas. Campesinos depositando estiércol sobre altares, aprendices caricaturizando a sus maestros, aldeas enteras convertidas en teatro. El exceso era un espejo invertido del mundo. George Duby lo resumió: el caos era una forma de oración. La fiesta del desorden enseñaba algo esencial, que toda autoridad necesita su noche de licencia. En un sistema rígido, el descontrol era una válvula. Al amanecer, todo volvía a su sitio, pero algo había sido purificado. El pueblo recordaba que ningún poder es eterno. Con el tiempo, aquellas fiestas fueron prohibidas o absorbidas por el carnaval, las navidades populares o el Día de los Inocentes. Sin embargo, su espíritu persiste. Cada muñeco quemado en Nochevieja, cada broma del 28 de diciembre, repite aquel gesto antiguo: reírse del tiempo para conjurar su peso. Huizinga lo expresó con una frase luminosa: el juego es el alma de toda cultura. Y el juego más serio de todos consiste en burlar, por un instante, la gravedad de vivir. Por eso, incluso en la era de las pantallas, seguimos necesitando esa noche de risa, caos y vino. La breve insurrección que nos recuerda que solo quien se permite perder el control puede volver a encontrar el sentido. Durante siglos, el fin de año no tuvo una fecha fija. En el Imperio Romano podía comenzar en marzo o en enero, según el calendario. En la Edad Media, cada reino lo iniciaba a su manera, en Pascua, en la Anunciación o en Navidad. Nadie coincidía sobre cuándo moría un año y nacía el siguiente. Con la Reforma Gregoriana del siglo XVI, aquella confusión llegó a su fin. El 31 de diciembre fue consagrado como último día del año, y con él nació una nueva forma de entender el tiempo: el final como ceremonia. La elección no fue casual. El 31 de diciembre era la víspera de la fiesta de San Silvestre, papa del siglo IV, que según la tradición murió en esa fecha. Gregorio XIII quiso asociar el cierre del año a la figura de un pontífice que había guiado a la Iglesia en su paso de la persecución al poder. El simbolismo era claro: el año viejo debía morir bajo el signo de la fe triunfante y el nuevo nacer bendecido por ella. En la mentalidad del siglo XVI, la noche de San Silvestre representaba el paso del mundo antiguo al nuevo. Las campanas sonaban en las catedrales, los monjes entonaban salvos penitenciales y en muchas aldeas se organizaban procesiones con velas. No era una fiesta de ruido y vino, sino de oración y balance.
El pueblo pedía perdón por los pecados del año que se iba y ofrecía limosnas como signo de renovación moral. En Toledo, por ejemplo, los canónigos celebraban la misa pro fine anni, leyendo el Salmo 90, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El fin del año era un espejo de la muerte, morir simbólicamente para poder renacer. Con el tiempo, esa noche sagrada comenzó a transformarse. El espíritu renacentista, más humano y vital, introdujo el placer en la celebración. En las cortes italianas y francesas del siglo XVI, el 31 de diciembre se convirtió en banquete. Música, vino, máscaras y regalos. Las familias nobles intercambiaban obsequios, heredando las estrenae romanas, ahora desplazadas de enero a la noche anterior. En París, el cronista Pierre de L'Estoile anotó en 1575: «Esta noche de San Silvestre la ciudad no duerme, los señores bailan, los burgueses brindan y hasta los clérigos se ríen». El tono penitencial había dado paso al festivo, el hombre moderno empezaba a celebrar su propio paso por el tiempo. Con la expansión del calendario gregoriano, el 31 de diciembre se fijó como umbral universal del año. Por primera vez, casi todo Occidente coincidía en un mismo instante simbólico. Las campanas de Roma, París o Lisboa marcaban la misma frontera espiritual. La sincronía del reloj se convirtió en experiencia colectiva. A diferencia de las fiestas agrícolas o religiosas localizadas en un lugar o estación, el fin de año era una fecha compartida por todos. El mundo, por un instante, respiraba al unísono. En el siglo XVII, las celebraciones adoptaron un carácter más mundano. En Alemania y Austria, la noche de San Silvestre se mezcló con costumbres paganas del fuego y del ruido, hogueras, cuernos, tambores o campanas. Era el eco de los ritos germánicos del Yule, transformados en una fiesta cristiana. En Inglaterra, el puritanismo intentó suprimirlas por supersticiones papistas, pero el pueblo las mantuvo. Cuando el reloj de Westminster sonó por primera vez a medianoche, en 1859, sus campanadas se convirtieron en símbolo nacional, el tiempo que pasa, pero también el que une. En España, la tradición de las 12 uvas nació mucho más tarde, en 1909, cuando los viticultores de Alicante promovieron su consumo para vender el excedente. La costumbre se extendió con rapidez porque tocaba una fibra ancestral, la de comer el tiempo, absorber su fuerza para empezar limpio el nuevo ciclo. En América Latina, la Nochevieja mezcló herencias europeas con símbolos locales. En México se quema el Año Viejo, un muñeco de trapo que representa lo que se deja atrás. En Ecuador y Colombia, ese muñeco suele tener rostro de político o figura popular. Se quema entre risas y fuegos artificiales. En Chile, algunos sacan las maletas a la puerta para atraer viajes, y en Perú se usan prendas amarillas para invocar la suerte. Todas esas costumbres son ecos del mismo gesto, purificar el tiempo. El antropólogo Claude Lévi-Strauss, en El Padre Navidad existe, observó que las fiestas de fin de año son una compensación simbólica del miedo al paso del tiempo. En realidad, no celebramos que el año termine, sino que nosotros seguimos aquí. La medianoche del 31 de diciembre es una frontera imaginaria, pero cargada de verdad emocional, un instante en el que sentimos que el tiempo se detiene solo para mirarnos. La Nochevieja moderna conserva, bajo su superficie de luces y champán, los rostros de todos los siglos anteriores. El fuego viene de los celtas, las campanas de los monasterios medievales, las uvas del comercio moderno y los abrazos del cristianismo que predicó el perdón. Nada es nuevo, pero todo renace. En las grandes urbes, esa noche es un espectáculo global. En Nueva York, la bola de cristal del Times Square congrega a millones. En Tokio, los templos budistas hacen sonar 108 campanadas para purificar los deseos. En Río de Janeiro, las flores blancas lanzadas al mar honran a Iemanjá, diosa del océano. Y en Madrid, la Puerta del Sol se convierte en ritual televisado, donde cada campanada parece contener siglos de supersticiones. Y sin embargo, más allá del ruido, persiste un gesto silencioso, el de quien mira el reloj, guarda un segundo de calma y piensa en todo lo que se fue. Ese segundo es el verdadero corazón de la Nochevieja. El resto, las luces, el brindis y las promesas, son adornos.
Frente al abismo del tiempo, el ser humano necesita esa pausa en la que puede creer que lo vivido tuvo sentido. Los filósofos modernos también han visto en este instante una revelación. Walter Benjamin decía que la historia no es una sucesión de días, sino una serie de despertares. Cada 31 de diciembre es uno de esos despertares. Abrimos los ojos al presente y lo hacemos juntos, porque el tiempo compartido es la última forma de comunión que nos queda. A medianoche, cuando el reloj marca el límite entre lo que ya no es y lo que aún no existe, ocurre algo que ni la ciencia ni la religión han podido explicar del todo. El mundo entero se sincroniza en la esperanza. Durante unos segundos no hay fronteras, ni lenguas, ni credos, solo una cuenta atrás y un silencio universal. El 31 de diciembre nació como una convención, pero se convirtió en una necesidad espiritual. Nos recuerda que aunque el tiempo sea una línea infinita, necesitamos puntos de apoyo, lugares donde detenernos, mirar atrás y volver a empezar. Por eso, cuando el año muere y las luces del reloj se reflejan en los ojos de quienes miran el cielo, sentimos algo más que alegría. Sentimos alivio, la certeza de haber sobrevivido a otro giro del mundo. El reloj se detiene en su último segundo, las luces parpadean, la multitud contiene el aliento. Todo un año se concentra en ese instante como si el mundo se encogiera dentro de una respiración. La medianoche no es solo una frontera entre fechas, es un rito, un eco de antiguas liturgias donde el tiempo se limpiaba con lágrimas, risas o fuego. Aunque hoy la vivamos entre pantallas y brindis, conserva la carga más antigua: morir para volver a empezar. Cuando suenan las 12 campanadas, no vibra solo el metal. Suenan Babilonia, Roma y los monasterios. Suena el fuego que devora el año viejo. Cada golpe resume milenios de esperanza y miedo. El reloj moderno, nacido en los claustros y perfeccionado en las torres, se convirtió en símbolo del tiempo humano. Desde el siglo XIV medimos los segundos y con ellos nuestra finitud. Pero en la medianoche del 31 de diciembre incluso el reloj se rinde. El tic-tac se vuelve ceremonia, la precisión, emoción. Las campanas no son un conteo, son una oración laica. Cada golpe invoca una ausencia y una promesa. Las primeras suenan como despedida, las últimas como bienvenida. El silencio entre ellas, ese respiro mínimo, es quizá el momento más sagrado del año. En la Edad Media las campanas marcaban la vida entera. Nacimientos, bodas, guerras, eran la voz del alma colectiva. En el siglo XIV, el Papa Juan XXII ordenó que sonaran cada noche para el Ángelus. Con el tiempo, ese sonido se convirtió en el latido del paso de los días. En España, el ritual de las 12 campanadas se consolidó en el siglo XX, primero en las plazas, luego en la radio y después en la televisión. El reloj de la Puerta del Sol, en Madrid, unificó el país entero en un mismo pulso. Detrás del gesto moderno se esconde una liturgia ancestral: contar, comer, esperar y brindar. Cada uva es un deseo, pero también una campanada del alma. Al comerlas, el hombre se reconcilia con el tiempo, lo mastica, lo acepta y lo hace suyo. El brindis tan cotidiano procede de un acto sagrado. En Roma se vertían unas gotas de vino en honor a los dioses domésticos antes de beber. El choque de las copas imitaba el sonido de las espadas, símbolo de confianza. Cuando hoy decimos salud, repetimos una plegaria milenaria. Las supersticiones que rodean la medianoche son herederas de esa mezcla de temor y esperanza. Se limpian las casas, se abren las ventanas, se encienden velas y se estrena ropa nueva. En Escocia, el first footing marca el paso del primer visitante. En Japón, suenan 108 campanadas para purificar los deseos. En Italia o México, se arrojan objetos viejos o agua para limpiar el alma. Todas repiten la misma intuición: renovar el mundo mediante el gesto. Pero hay algo más. La medianoche nos enfrenta a la paradoja de querer detener el tiempo justo cuando más sentimos que pasa. Por eso tantas personas lloran al sonar las campanas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Aceptan que el año se va y que comienza otro. Somos pasajeros de un tren que no se detiene. Thomas Mann lo escribió con claridad: el tiempo no pasa, somos nosotros quienes pasamos.
El reloj no marca solo la hora, marca la fragilidad humana frente a lo inevitable, pero en esa fragilidad se esconde la belleza del rito. En algunas aldeas aún se grita al viento: fuera lo viejo, entre lo nuevo, y el aire frío entra como una promesa. Todo parece posible por un instante. Ruido, fuego y desprendimiento, los tres pilares universales del año nuevo. Ruido para ahuyentar la oscuridad, fuego para purificar y desprendimiento para renacer. Charles Peguy lo definió así: la medianoche es el corazón del tiempo, donde pasado y futuro se abrazan sin reconocerse. Eso hacemos cada 31 de diciembre, unir lo que fue con lo que será. La medianoche es también el momento de los propósitos. Prometer cambiar es repetir el gesto de los antiguos que renovaban el cosmos. Mircea Eliade decía: toda renovación humana imita una renovación cósmica. Y aunque las promesas se rompan, el simple acto de decir mañana será distinto ya es una victoria sobre el tiempo. El reloj vuelve a moverse, las campanas callan, la multitud grita, se abraza, llora. Durante unos segundos el mundo parece reconciliado consigo mismo. Desde los tiempos de Marduk hasta las campanas digitales, la humanidad ha necesitado una forma de decirle al tiempo: sabemos que nos vences, pero esta noche bailamos contigo. El tiempo no solo pasa, nos atraviesa. No es un río que fluye fuera de nosotros, sino una corriente que llevamos dentro. En el fondo, el ser humano no teme al paso del tiempo, sino a su huella. Lo que llamamos Año Nuevo es en realidad el intento de reconciliarnos con esa presencia invisible que nos habita desde el primer aliento. Durante milenios, los hombres han intentado dominar el tiempo, contarlo, dividirlo, nombrarlo. Lo pintaron como un dios, lo convirtieron en calendario, lo encerraron en relojes, lo redujeron a segundos. Pero el tiempo, como el aire o la memoria, no puede poseerse. Lo único que podemos y deberíamos hacer con él es vivirlo. El filósofo Henry Bergson decía que el tiempo real, el que sentimos, no tiene relojes. A ese flujo interior lo llamó durée, la duración vivida, el pulso que no puede medirse. El tiempo que medimos, en cambio, el de los relojes y los calendarios, es una abstracción, útil para organizar el mundo, pero insuficiente para entenderlo. En Nochevieja, esos dos tiempos, el interior y el exterior, se cruzan por un instante. El tiempo social, el de las campanadas, se encuentra con el tiempo íntimo, el de la memoria y el deseo. Por eso la medianoche emociona tanto, porque sincroniza el reloj del mundo con el del alma. Quizá por eso el ser humano inventó los rituales. Encender una vela, brindar, abrazar o mirar el cielo son gestos para darle forma al tiempo. No lo hacemos porque algo cambie fuera, sino porque necesitamos sentir que algo cambia dentro. El Año Nuevo es en el fondo una confesión colectiva. Queremos ser mejores, aunque sepamos que el tiempo sigue igual. La filosofía antigua ya intuía ese conflicto. Para los griegos, el tiempo tenía dos rostros: Cronos, el tiempo lineal que devora todo, y Kairos, el tiempo oportuno, el instante en que lo eterno se revela. Cronos es la sucesión inevitable de los días, Kairos el momento que puede cambiar la vida. El Año Nuevo es uno de esos raros puntos donde Cronos y Kairos se tocan. Sabemos que un ciclo termina, pero también sentimos que algo puede comenzar. El escritor Ernst Jünger lo expresó con lucidez: el tiempo es el material con el que está hecha la vida, y la vida el modo en el que el tiempo se vuelve visible. Cada cumpleaños, cada aniversario y cada Nochevieja nos lo recuerda. Somos tiempo encarnado. Cada uno de nosotros es un reloj que late. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, decía que la vida no pregunta qué esperamos de ella, sino qué espera ella de nosotros. Esa frase encierra la verdadera clave del tiempo humano. No se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo llenamos. Los relojes miden la cantidad, la conciencia mide la calidad. Por eso, cuando el año termina, sentimos la necesidad de mirar más atrás, no por nostalgia, sino por identidad. En el espejo del tiempo nos reconocemos, lo que hicimos, lo que amamos y lo que perdimos. El pasado, aunque parezca muerto, sigue latiendo dentro. Como escribió Borges, el tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. No hay manera de separarse de él. El pasado no está detrás, sino que está dentro.
La ciencia, por su parte, intenta explicarlo sin sentirlo. Einstein afirmó que el tiempo es relativo, que depende del observador. En su carta a la familia de su amigo Michel Besso escribió: «Para nosotros, los físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente». Aquella idea fascinó y desconcertó al mundo, pero lo que la ciencia describe como ilusión, el corazón humano lo experimenta como verdad. Podemos aceptar que el tiempo sea relativo, pero no podemos vivir sin pasado ni futuro. Lo necesitamos para construir sentido. Por eso cada cultura ha inventado su propia manera de narrarlo. Para algunos pueblos indígenas de América, el tiempo no avanza, gira. Lo que fue, vuelve, no igual, pero tampoco distinto. En la tradición andina, el pasado está delante del hombre, porque es lo que puede ver. El futuro, en cambio, está detrás porque aún no se ha revelado. Esa inversión encierra una sabiduría profunda. No caminamos hacia el futuro, sino que lo llevamos a cuestas. En la cultura occidental, sin embargo, el tiempo es una fecha que avanza sin mirar atrás. Esa linealidad, tan útil para el progreso, también ha generado ansiedad. El sociólogo Zygmunt Bauman la llamó modernidad líquida, un tiempo que corre tan deprisa que nada se fija, ni el amor, ni el trabajo, ni la memoria. En ese flujo constante, el año nuevo es una de las pocas anclas que nos quedan. Brindar, abrazar, prometer, llorar son formas de resistir la disolución. Quizá por eso el año nuevo emociona tanto, porque más allá de las campanas y los fuegos artificiales, es una tregua en medio de la velocidad. Por un momento, el mundo deja de avanzar y se completa a sí mismo. Es el mismo impulso que llevó a los monjes medievales a marcar las horas o a los babilonios a repetir los ritos de Marduk, la necesidad de encontrar sentido en lo que no se puede detener. Julio Cortázar escribió que nada está perdido si se tiene el valor de empezar de nuevo. Esa frase podría ser el lema secreto del año nuevo. Empezar de nuevo no es olvidar lo anterior, sino cargarlo de otro modo. Cada año deja cicatrices, pero también semillas, y solo quien se atreve a mirarlas puede hacerlas florecer. El tiempo nos habita no solo como cronología, sino como emoción. Está en la forma en que envejecemos, pero también en cómo recordamos. En el amor, en el arte, en la música. Un compás musical, al fin y al cabo, es tiempo ordenado en belleza. Cada nota tiene su instante, cada silencio su lugar. Así es también la vida, un equilibrio entre sonido y pausa. Por eso, cuando las luces del 31 de diciembre se apagan y el ruido se disuelve, queda lo esencial. El pulso de la vida es el latido que nos dice que seguimos aquí. La fiesta termina, pero el tiempo continúa, y con él la posibilidad de darle un sentido nuevo a cada amanecer. Ortega y Gasset escribió: «Yo soy yo y mi circunstancia», pero también podríamos decir: «Yo soy yo y mi tiempo. Sin él no somos nadie». El tiempo es el escenario donde todo ocurre. El amor, la fe, la pérdida, la belleza. Es el único recurso que no se recupera, pero también el único que cuando se vive plenamente no se pierde. En última instancia, el año nuevo no celebra el futuro, sino el presente, porque solo en el ahora podemos reconciliarnos con lo que fue y abrirnos a lo que será. Todo lo demás, el pasado y el futuro, son formas de esperanza. Quizá por eso, incluso en la era digital, seguimos esperando la medianoche como si fuera un milagro. No porque creamos que el tiempo cambie, sino porque queremos cambiar con él. Cada campanada, cada uva, cada abrazo es una declaración silenciosa. El tiempo no me pertenece, pero yo pertenezco al tiempo. Y mientras siga latiendo en mí, seguiré buscando, amando, recordando y viviendo. Durante milenios el tiempo fue local. Cada pueblo lo midió a su modo, con lunas, lluvias y cosechas. Los campesinos miraban el cielo, los marineros las mareas, los sacerdotes los equinoccios. Nadie necesitaba que el amanecer llegara a la vez en todas partes. Pero con la modernidad el mundo empezó a sincronizarse. Fue un proceso lento pero decisivo. Primero, los relojes de torre dieron una hora común a las ciudades. Después, los relojes personales inculcaron la puntualidad. Y finalmente, con los trenes, el telégrafo y la electricidad,
el tiempo dejó de ser experiencia local para convertirse en una red. En 1884, la Conferencia Internacional del Meridiano celebrada en Washington fijó el meridiano de Greenwich como punto cero. El planeta se dividió en 24 usos horarios y por primera vez la humanidad compartía un reloj. Aquel acuerdo técnico cambió la vida cotidiana. Los ferrocarriles, el comercio y los ejércitos se coordinaron como los engranajes de una máquina. Las campanas dieron paso a las sirenas y la puntualidad se volvió virtud. El siglo XX nacería bajo una nueva religión, la del tiempo medido. W. H. Auden escribió que la invención del reloj fue el primer paso hacia la deshumanización del tiempo. Antes el amanecer era guía del alma, después la hora exacta se volvió mandato. La revolución industrial transformó la naturaleza en producción y el tiempo en dinero. El tiempo es oro, dijo Franklin, sin sospechar que su frase acabaría rigiendo el mundo. Y sin embargo, mientras el tiempo se hacía exacto, el hombre seguía buscando su rito. Ningún reloj sustituye la emoción de una hoguera ni un horario reemplaza el misterio de la medianoche. Incluso cuando el planeta empezó a latir al unísono, cada cultura siguió celebrando el cambio de año a su manera. El siglo XX trajo algo nuevo, la sincronía emocional. La radio y luego la televisión permitieron que millones de personas escucharan las mismas campanadas y vivieran los mismos fuegos. El tiempo se volvió espectáculo compartido. En 1923, la BBC transmitió las señales horarias de Greenwich, 6 pitidos y un silencio. Décadas después, retransmitió la Nochevieja desde el Big Ben. En España, la televisión lo hizo desde la Puerta del Sol en 1962. Desde entonces, 12 uvas, 12 campanadas y un país entero respirando al mismo ritmo. El rito cósmico se había vuelto mediático, pero conservaba su ausencia: compartir el instante en el que el tiempo cambia. Peter Sloterdijk lo llamó comunión secular. Sin religión común, las sociedades modernas encontraron en la retransmisión un nuevo tipo de misa, la liturgia del reloj. Hoy, en la era digital, la sincronía ha alcanzado su límite. Los relojes atómicos rigen satélites y transacciones. Los teléfonos de Tokio y Madrid muestran la misma hora. Nunca estuvimos tan coordinados, ni tan dispersos. Vivimos en sincronía perfecta, pero cada uno a su propio ritmo. La globalización nos dio un tiempo común, pero nos quitó el silencio interior. El ruido de notificaciones y calendarios llenos sustituyó el misterio de la espera por la ansiedad de la inmediatez. Y sin embargo, la medianoche del 31 de diciembre sigue siendo la excepción. Esa noche todos buscamos detener el mundo. Las luces, los abrazos y luego los fuegos repiten el viejo deseo: sentir que el tiempo sigue siendo humano. Cuando las 12 suenan en Madrid, 1 hora después en Londres y 5 más tarde en Nueva York, el planeta entero respira en ondas. Durante 24 horas, el Año Nuevo recorre la Tierra como una ola de esperanza. Empieza en Samoa y termina en Hawái. En ese intervalo, la humanidad se sincroniza no con los relojes, sino con el corazón. Esa ola luminosa, visible desde los satélites, es quizá la imagen más bella del siglo moderno. Miles de ciudades despidiendo el año bajo el mismo cielo, con distintas lenguas y músicas, pero con la misma emoción. Los fuegos artificiales, nacidos en China hace 2 milenios para ahuyentar demonios, se han convertido en metáfora universal de la alegría. Fuego, ruido y luz, los 3 símbolos eternos del renacer. Cuando en Nueva York suena la última campanada, los satélites registran el resplandor de Tokio, Dubái, Madrid y Buenos Aires. Durante unos segundos la humanidad parece recordar su origen, la necesidad de empezar otra vez. El antropólogo Marc Aully lo resumió así: el siglo XXI será el siglo del tiempo compartido o no será. Y tal vez ya lo sea, porque lo que nos une no son los relojes, sino el deseo de detener el tiempo juntos. Esa sincronía emocional, esa pausa global, es nuestra última oración universal. En un mundo fragmentado por fronteras y lenguas, el Año Nuevo sigue siendo el único instante en que todos celebramos lo mismo. Nadie sabe qué traerá el futuro, pero todos lo esperan. Y quizá por eso, cuando el planeta entero cuenta los últimos segundos del año, algo sagrado sucede.
El tiempo, que tantas veces nos separa, se convierte por un instante en lo único que nos une. Si algo define al ser humano desde el principio, no es su fuerza ni su inteligencia, sino su deseo de volver a empezar. A pesar de guerras, pérdidas y fracasos, la humanidad ha sabido reinventarse. El Año Nuevo es la forma más simple y profunda de ese impulso, una declaración de fe en la vida. Desde Babilonia hasta nuestros días, cada cultura ha pedido al tiempo una nueva oportunidad. Lo hicieron los babilonios ante Marduk, los romanos ante Jano, los campesinos con sus hogueras y los creyentes con sus oraciones. Nada ha cambiado salvo los nombres, siempre el mismo gesto de esperanza. Quizá por eso intuimos que el tiempo no siempre perdona. Vivimos con la memoria de lo que no hicimos o dijimos tarde, pero una vez al año sentimos que nos concede una amnistía, unos segundos en que la vida nos deja soltar el peso y mirar adelante. El filósofo Ernest Bloch llamó a ese impulso el principio esperanza, la capacidad de imaginar una mañana mejor. Esa imaginación, más poderosa que la fe o la razón, mantiene viva a la humanidad. Por eso el Año Nuevo es más que una fiesta, es un acto moral, político y espiritual. Cada abrazo, cada lista de propósitos y cada lágrima compartida repite el mismo credo: seguimos creyendo. Incluso sabiendo que el tiempo volverá a vencernos, insistimos en empezar otra vez. Los antiguos pensaban que el mundo debía recrearse constantemente para no extinguirse. Nosotros, sin saberlo, seguimos repitiendo ese gesto. Cuando limpiamos la casa, escribimos un deseo o encendemos una vela, renovamos el pacto con el cosmos. La modernidad cambió templos por relojes, pero el alma humana sigue arrodillada ante el misterio del tiempo. Volver a empezar no es el olvido, es reconciliación. Por eso miramos atrás antes de mirar adelante, brindamos por los que están y recordamos a los que faltan. El tiempo no se renueva porque cambie el calendario, sino porque cambia la mirada. Empezar de nuevo es ver lo viejo con ojos limpios. Albert Camus escribió: en medio del invierno, aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Ese es el sentido de todo comienzo, descubrir que incluso entre ruinas la vida busca su flor. Cada final es una semilla y cada amanecer una posibilidad. El año nos recuerda que el futuro no se hereda, se construye, y que en cada persona late esa chispa que encendió las hogueras primitivas, el impulso de seguir, el niño que promete portarse mejor, el anciano que decide perdonar, el artista que vuelve a crear o el trabajador que lo intenta otra vez. Todos pronuncian la misma plegaria silenciosa: dejadme volver a empezar. Incluso el pesimista más lúcido, Émile Cioran, escribió: comenzar un año nuevo es un gesto de optimismo inconsciente, pero necesario. La esperanza no es ingenuidad, sino memoria del futuro. Cada semilla enterrada confía en el sol, cada nuevo año en la posibilidad de florecer. Volver a empezar exige coraje. El futuro no es un refugio, sino un océano incierto. Pero el ser humano se lanza a él una y otra vez porque lo que más teme no es fracasar, sino quedarse quieto. Ese impulso ha movido revoluciones, descubrimientos y rendiciones. Es el fuego que encendió la cueva y la misma luz que enciende los fuegos artificiales cada 31 de diciembre. Empezar de nuevo es en el fondo un acto de fe. No hace falta creer en dioses para creer en el mañana, basta con confiar en que aún hay algo por hacer. El nuevo año es la plegaria del que no reza, una promesa de seguir buscando sentido. Cuando las campanas callan y la música se disuelve, queda un silencio distinto, no el del fin, sino el del comienzo. El reloj ha vuelto a empezar, pero lo que de verdad renace es esa llama interior que dice: mientras siga amaneciendo, hay esperanza. Porque ese fue siempre el secreto que todas las civilizaciones persiguieron y que todavía celebramos cada 31 de diciembre, que aunque el tiempo nos cambie, cada amanecer es una oportunidad para volver a empezar. El silencio regresa cuando el bullicio se apaga. Las calles aún guardan restos de confeti, botellas vacías y el eco distante de la música. Camino despacio mientras el aire frío del amanecer me golpea la cara.
La ciudad, agotada de alegría, respira como un animal dormido. Sobre los tejados comienza a filtrarse una nueva luz, todavía tímida, que no pertenece ni al año que termina ni al que empieza. Es el instante intermedio, ese en el que el mundo parece recordar que es. Me detengo. El reloj del campanario marca las 6. Pienso en todo lo que el tiempo nos da y nos quita, en los años que se pierden como arena entre los dedos y en los que se quedan grabados sin querer. Pienso también en ese milagro cotidiano, seguir aquí. Cada amanecer es una absolución silenciosa. En el suelo, una pareja recoge los restos de un farol caído. Un barrendero silba. Un perro olfatea la acera. La vida vuelve a empezar sin ceremonias. No hacen falta fuegos artificiales ni campanas para entenderlo. El verdadero año nuevo comienza en cada gesto sencillo. El cielo se abre, gris y dorado a la vez. El humo de los tejados se eleva como incienso. Durante un instante todo parece suspendido, limpio y expectante. Recuerdo las palabras de un monje medieval. El tiempo se renueva en el corazón del que perdona. Quizá eso sea comenzar de verdad, perdonarse. Sigo caminando, las calles se vacían, pero dentro de mí algo despierta. La esperanza no hace ruido, se enciende despacio como esta luz que ahora toca las fachadas. Miro hacia adelante, el sol, aún bajo, ilumina los cristales mojados y las estatuas dormidas, y entiendo una vez más por qué seguimos celebrando. Porque necesitamos creer que el mundo puede rehacerse, aunque sea un poco, con cada amanecer. El nuevo año no empieza con las campanadas, sino con el primer rayo de luz que cae sobre nosotros. Ahí, en ese brillo que no promete nada, pero lo insinúa todo, está la única certeza posible, que mientras haya luz, habrá comienzo. Camino hacia ella, el aire huele a pan recién hecho y a posibilidades. El día, todavía joven, se abre ante mí como una página en blanco, y pienso que quizá el verdadero sentido de todas las historias, la de los dioses, las del templo y las nuestras, sea este: volver a empezar una vez más. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!